Hoy hablaremos acerca del origen y evolución del universo. Hace cientos de miles de años, con temperaturas de unos miles de grados, los electrones fueron frenados lo suficiente como para ser capturados por los núcleos atómicos que originaron los primeros átomos completos. La materia así creada se asoció 1.000 millones de años después. Se formó las protogalaxias compuestas por las estrellas que en su interior sintetizaron núcleos atómicos pesados, como carbono, nitrógeno y hierro. A partir de los productos de estas protogalaxias, se formaron nuevas generaciones de galaxias como la Vía Láctea. Según las últimas teorías sobre el origen del universo, este se habría originado entre 15.000 y 20 millones de años a partir de la expansión de un único punto de temperatura y densidad infinitas, en lo que conocemos como el Big Bang. Este punto o singularidad inicial contendría toda la materia y la energía que constituyen nuestro universo, y su expansión marcaría el inicio del tiempo y el espacio. Origen y evolución de la Tierra. Mucho después del origen del universo, la materia creada chocaba y se fusionaba, generando estructuras cada vez mayores llamadas planetesimales, las cuales seguían chocando entre sí para originar planetas. De esta manera, hace aproximadamente 45 millones de años se formó la Tierra. A medida que los protoplanetas chocaban entre ellos en el proceso de formación de la Tierra, la energía liberada por los impactos, así como la desintegración de los elementos radioactivos, incrementaron la temperatura y provocaron que la materia que formaba el planeta se fundiera. De esta manera se produjo una segregación durante el cual los componentes más pesados se desplazaron hacia el centro por efecto de la gravedad, mientras que los más ligeros quedaron en las capas exteriores. Poco a poco, estos materiales fueron enfriándose y solidificándose y produjeron una delgada corteza. La dinámica interna del planeta condujo a una serie de episodios volcánicos continuados durante los cuales se liberaron al exterior los gases generados por el magma, tales como el CO2, compuestos de nitrógeno y vapor de agua. Este último se condensó en la atmósfera y originó una capa nubosa de gran potencia que precipitó en forma de lluvia sobre la superficie, y esto es lo que se da el origen de los océanos. Métodos de datación y eras geológicas. La datación de los acontecimientos geológicos que se han sucedido en el planeta Tierra se ha realizado de diversas maneras. En primer lugar, cabe diferenciar entre la datación relativa y la datación absoluta. La datación relativa nos informa que los materiales son más antiguos que otros, pero nos dice cuáles son sus edades. Por ejemplo, podemos saber que un fósil situado en un estrato horizontal por encima de otro es más moderno que otro fósil B contenido en el estrato inferior, pero no obtenemos información del cual es su edad. Para realizar una datación absoluta, se utilizan actualmente métodos de radiocronología. Estos métodos se basaban en la capacidad de desintegración de los isótopos radioactivos de diferentes elementos. Los elementos radioactivos o padres se desintegran y dan lugar a los elementos radiogénicos. Así, en una determinada roca, a partir del momento en que se forma y a medida que pasa el tiempo, aumenta el porcentaje de los elementos radiogénicos y disminuye el de los radioactivos. Si conocemos la tasa de desintegración del elemento radioactivo en cuestión y los porcentajes de los que aparece en la roca, junto con sus elementos hijos, podremos inferir la época de formación de dicha roca. Como siguiente tenemos una imagen acerca de las eras geológicas, las cuales se dan era cenozoica, mesozoica, paleozoica y la era precámbrica. Así se formó el universo. La curiosidad ha llevado al ser humano a investigar, entre otros aspectos, el origen del universo, del sistema solar, de la Tierra y de la vida.
En la actualidad encontramos diversos escritos que dan explicaciones religiosas, fantásticas y científicas sobre estos temas. Para la ciencia y el universo, su evolución son objetos de estudio de la cosmología, del griego cosmos, universo, organizado, y logía, tratado. Según esta disciplina, el universo es todo lo que nos rodea y permanece en orden. Teoría del Big Bang o de la gran explosión. La teoría de mayor aceptación en el mundo científico fue propuesta por el físico ruso Alexander Friedman en 1888-1925 y por el astrónomo belga Georges Lemaitre 1894 a 1966 y se conoce como la teoría del Big Bang, no de la gran explosión. Según esta, el universo se formó hace aproximadamente 14 millones de años, cuando toda la materia estaba en un solo lugar del espacio. En un momento determinado, las altas presiones y temperaturas provocaron una explosión que hizo que la materia y la energía se proyectaran en todas. En la imagen tenemos las etapas del Big Bang. Como primera etapa tenemos la materia y la energía se encontraban en un solo punto. Segunda etapa, la alta presión y la elevada temperatura provocaron un estallido que proyectó la materia y la energía en diferentes direcciones. Tercera etapa, se originaron los primeros átomos. Cuarta etapa, se formaron la Vía Láctea y las demás galaxias. Y por último, quinta etapa, el Sol y los planetas se condensaron a partir de una nube de gas y de polvo. Teoría del universo pulsante o oscilante. Esta teoría, conocida también como gran rebote, fue propuesta por el físico norteamericano Richard Tolman en 1881 a 1948. Establece que las galaxias dejarán de alejarse cuando se termine el impulso inicial de la gran explosión. Luego se atraerán por la acción de su propia fuerza de gravedad, lo que causará una contracción del universo. Entonces las galaxias formarán una sola masa de alta densidad que nuevamente explotará e iniciará una nueva fase de explosión, expansión y concentración. La teoría de la creación continua o del universo estacionario. A mediados del siglo XX, el cosmólogo inglés Edward Arthur Milne, 1896 a 1950, afirmó que el universo no tiene inicio ni final, porque la materia interestelar siempre ha existido, además que se destruye en algunas partes del universo pero se reconstruye en otras. Por lo tanto, el estado general del cosmos permanece estacionario. El origen del universo solar y del planeta Tierra. El sistema solar y la Tierra con sus comienzos. Este es un sistema planetario que hace parte de la Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar. Está ubicado en uno de los brazos de las espirales que la forman, conocida como el nombre de brazo de Orión. Está conformado por el Sol y todos los cuerpos celestes que se mueven en su alrededor, como los planetas, sus satélites, asteroides, cometas, meteoros, el gas y el polvo interplanetario. La hipótesis de las mareas o planetesimal. A comienzos del siglo XX, los norteamericanos Forrest Ray Moulton, 1872 a 1952, astrónomo, Thomas Schroeder Chamberlain, 1843-1928, geólogo, y el británico James Homewood Jennings, 1946. Físico y astrónomo propusieron que una estrella intrusa pasó cerca del Sol y su atracción gravitacional generó en los dos cuerpos mareas tan intensas que ocasionaron la expulsión de las materias llamadas planetesimales, que al condensarse formaron los planetas del sistema solar. Algunos científicos ponen en duda esta hipótesis porque, según ellos, es poco probable que alguna estrella se acerque al Sol, y si esto ocurriera, la materia de allí se desprendiera retornando a él. La hipótesis nebular.
El sistema solar se formó hace aproximadamente 4.700 millones de años a partir de una gran nube giratoria de gas y polvo interestelar, conocida como nebulosa. Este cuerpo celeste comenzó a contraerse gracias a la fuerza de atracción gravitatoria. El aumento de la contracción incrementó la velocidad de rotación y como consecuencia de ello, se formaron anillos de gases calientes que al desprenderse, se condensaron y dieron origen a los planetas y el Sol. El Sol se formó en la región central, que era la más caliente. Cerca del Sol se ubicaron los planetas más densos, como Mercurio, el cual posee un núcleo de hierro. A distancias lejanas se formaron los planetas compuestos por el aire, hidrógeno y helio, como Júpiter. Apariencia general de los planetas del sistema solar. Todos los planetas tienen una forma casi esférica, como una pelota achatada en los polos. La materia más compacta está en el núcleo y algunos tienen diversos gases sobre su superficie, formando una atmósfera. Los planetas más pequeños y rocosos son Mercurio, Venus y la Tierra. Además tienen ninguna o pocas lunas y giran lentamente. Por otro lado, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se conocen como los gigantes de gas, ya que son muy grandes y ligeros, formados por gas y hielo, por lo cual giran muy rápido y tienen varios satélites y anillos. Entre los planetas tenemos a Mercurio, que se ve de color gris, ya que su superficie está formada por roca gris oscura, grandes cráteres y acantilados, cubierta por una espesa nube de polvo. Es un planeta muy seco, con días calientes y noches muy frías. Venus está cubierto por una atmósfera muy espesa compuesta del dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico, por lo cual se lo ve de color amarillo. Estas nubes atrapan el calor del Sol, por lo cual es un planeta muy caliente. Además posee inmensos volcanes y son frecuentes las tormentas de relámpagos. La Tierra. Nuestro planeta se ve azul desde el espacio debido a los océanos que cubren el 80% de su superficie, aunque viéndolo un poco más de cerca, también se aprecia el color café y verde de los bosques. La Tierra posee un satélite que conocemos como la Luna. El planeta Marte se conoce como el planeta rojo, ya que está cubierta por óxido de hierro, el cual es un polvo fino y rojizo. Tiene dos polos cubiertos de hielo en sus extremos, igual que la Tierra. Este planeta posee dos satélites que orbitan a su alrededor, Phobos y Deimos. El planeta Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, aproximadamente 1.300 veces más grande que la Tierra. Gira sobre su eje a gran velocidad, lo que origina días de 10 horas aproximadamente. No se puede descender su superficie porque está formada por gases que le dan un color mixto, en tonos anaranjados, blancos, cafés y rojos. Júpiter tiene 63 lunas nombradas figuras mitológicas, algunas de las cuales tienen volcanes activos. Está rodeada por 3 anillos formados por polvo, los cuales son muy difíciles de ver. Saturno, otro planeta gigante pero muy ligero, ya que está formado por gases. Su atmósfera está formada por helio e hidrógeno. Su color visto desde el exterior es amarillo oscuro con franjas cafeces. Tienen múltiples anillos brillantes rodeándolo, los cuales están formados por hielo, pedazos de roca y polvo. Urano, un planeta gaseoso, enorme y muy frío, está rodeado por varios anillos de color negro y lunas heladas. Su atmósfera está formada por hidrógeno y helio, lo cual le dan un color azul verdoso. Tienen 5 lunas grandes que brillan más que el Sol. Titania es la mayor de ellas, con 1.580 kilómetros de diámetro. Además tiene otras 27 más pequeñas. Neptuno. Este planeta es muy frío, ya que posee 235 grados centígrados bajo cero y se ve de color azul debido al gas metano, helio e hidrógeno que lo rodea.
es el planeta con más tormentas y también las más fuertes, ya que la velocidad del viento puede ser 3 veces más rápida que los ciclones que conocemos en la Tierra. Neptuno tiene 13 lunas, algunas de las cuales tienen erupciones de nitrógeno líquido. Apariencia de los planetas del sistema solar. También tenemos los satélites naturales. Se les da este nombre a los cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta. En general son pequeños que el planeta al que acompañan. Suelen llamarse lunas por el nombre que se le dio en un inicio al satélite natural de nuestro planeta. Como ya vimos, los planetas tienen diferentes números de lunas, desde una hasta varias decenas, pero este número aún no está completo, ya que se continúan encontrando nuevos satélites a medida que mejoran los instrumentos de observación espacial. Los satélites artificiales es un objeto que gira en torno a la Tierra, la Luna o algún planeta, pero que ha sido fabricado y enviado al espacio con el propósito de hacer análisis o enviar señales y ondas. Cometas. Cuando vemos un cometa desde la Tierra se observa como una mancha azul de luz que va dejando una cola de luz a medida que se mueve en el cielo. En realidad son bolas de hielo que giran alrededor del Sol. Están formados por hielo, dióxido de carbono, amoníaco, metano y polvo, que se formaron al mismo tiempo que el sistema solar. Pueden tener una cola o dos cuando se calientan por el Sol y sus gases se evaporan. Asteroides. Son trozos de roca y metal que orbitan alrededor del Sol. Son mucho más pequeños que los planetas y por esto los científicos creen que son parte de un planeta que no logró formarse. Casi todos se encuentran en el cinturón de los asteroides entre Marte y Júpiter. Sin embargo, hay algunos que tienen órbitas que van más allá de Saturno y otros que se acercan al Sol. Cuando un asteroide entra a la atmósfera de la Tierra, se enciende en llamas y se convierte en un meteorito. A lo largo de la historia hay registro de que algunos meteoritos han chocado con nuestro planeta, como el que provocó la extinción masiva de los dinosaurios. Movimiento de los planetas. Movimiento de traslación. El movimiento de traslación es cuando los planetas giran alrededor del Sol. Ocurre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cada planeta gira a velocidades diferentes, pues dependen de la distancia que les separa del Sol. La velocidad también se relaciona con la masa del Sol. Los planetas que están más lejos giran más lentamente, así como por ejemplo Mercurio, que se demora 88 días en completar una vuelta. A la Tierra le toma un poco más de 365 días y Neptuno tarda casi 165 días en recorrer su órbita. Movimiento de rotación. El movimiento de rotación es el giro de los planetas sobre sí mismos, se conoce como movimiento de rotación ya mencionado, que también ocurre en dirección contraria a las manecillas del reloj, excepto el caso del planeta Venus. El movimiento de precesión es un movimiento que produce un cambio de dirección del eje de rotación del planeta. Puede ser representado por el movimiento que realiza un trompo. Teoría creacionista. En el creacionismo clásico de origen cristiano se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal, tal como está descrito en la Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. La generación espontánea. Esta proviene de la palabra biología, del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, podemos definir a la biología como la ciencia que estudia a los seres vivos, ya mencionado al principio. Por lo cual, la generación espontánea es una hipótesis obsoleta del origen de la vida que sostenía ciertas formas de vida animal
tanto también como vegetal, surgían de manera espontánea a partir de materia orgánica e inorgánica o de una combinación de estas. Nunca se obtuvo por método científico, pero se llegó a una conclusión por evidencia visual. Jean-Baptiste van Helmont. Este sustentaba en la observación de procesos naturales como la putrefacción. Es así como se explicaba que a partir de un trozo de carne descompuesta aparecieran larvas de mosca, gusanos del fango, organismos de lugares húmedos como sapos y ranas e incluso ratones. Generalmente se aplicaba a insectos, gusanos o seres pequeños. Como podemos observar en la imagen, se realizó un experimento en el cual consistía que en el frasco 1 colocaba carne y se colocaba un tapón. En el frasco 2 se colocaba la carne de igual manera, pero una malla encima. Y en el frasco número 3, este lo dejaba abierto con la carne en su interior. ¿Qué trataba de explicar este experimento? Que al estar bien sellado no había la putrefacción y tampoco no se acercaban ni las moscas y ni dejaban larvas, pero mientras tanto en el frasco 2 ya percibían el olor de la putrefacción, por lo cual las moscas se acercaban y se ponían encima de la malla. En el frasco 3, como estaba abierto, se realiza la putrefacción. Como podemos observar ahí, se encuentran las moscas y se encuentran también algunas larvas y gusanos. Pasteur y los matraces de cuello de cisne. Louis Pasteur, 1822-1895, es uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, además de haber realizado el experimento que refutó la teoría de la generación espontánea y logró grandes avances en el campo de la microbiología y la química, pues este fue el creador de la técnica de la pasteurización. Relacionó por primera vez los microorganismos con las enfermedades infecciosas y contribuyó al desarrollo de las vacunas como método de prevención de enfermedades. El Instituto Pasteur, que se inauguró en 1888 en honor a Louis Pasteur, es una de las instituciones referentes en la investigación de enfermedades infecciosas. Con el experimento de Redi quedó en evidencia que los organismos macroscópicos no podían surgir por generación espontánea. Pese a ello, durante el siglo XVIII aún se creía en la generación espontánea de los microorganismos. Según las creencias de la época, simplemente poniendo sustancias en descomposición en un lugar cálido, los microorganismos aparecían en el caldo de cultivo. La controversia duró hasta 1864, cuando Louis Pasteur presentó su experimento en el cual demostró que los microorganismos están presentes en el aire y no se generan de forma espontánea. En sus experimentos, Pasteur utilizó matraces de cuello de cisne, matraces modificados para conseguir que pasara el oxígeno, solo indispensable para la vida, pero que impedían que las bacterias pasaran, ya que quedaban atrapadas en las curvas del cuello del matraz. Pasteur demostró que si hervía el líquido de los matraces y no se manipulaba el cuello, no aparecía ningún organismo. Sin embargo, si se giraba el matraz o se rompía el cuello del mismo, aparecían microorganismos en el caldo de cultivo, pero no porque se generaran espontáneamente, sino porque estos se encuentran en el aire. Después de este experimento quedó claro que toda la comunidad científica que los organismos no aparecían de forma repentina y la teoría de la generación espontánea quedó totalmente sin piso. Pasteur realizó este experimento, como pueden visualizar en las imágenes. Teoría de la evolución química. Después de los experimentos de Pasteur, quedó claro que la vida no aparecía de forma espontánea, pero seguía sin existir una teoría clara que explicara el posible origen de la vida. Esto fue así hasta 1924, cuando
A.I. Oparin y J.B.S. Haldane, de forma independiente, propusieron un marco teórico en el que la vida tuvo que desarrollarse en la Tierra, gracias al cual ya podrían realizarse experimentos que aceptaran o refutaran la teoría. Tanto Oparin como Haldane propusieron la idea de que para conocer cómo se originó la vida en la Tierra debían plantearse las condiciones que existían en la Tierra en ese momento, es decir, hace aproximadamente 3.500 millones de años. Estas condiciones eran totalmente diferentes a las que conocemos actualmente, ya que existía una atmósfera reductora sin oxígeno libre o con muy poco oxígeno. Haldane fue el primero en hablar de un caldo primordial, haciendo referencia al océano que cubriría gran parte de la Tierra en aquella época. En ese caldo apareció una enorme cantidad de moléculas orgánicas formadas a partir de las moléculas inorgánicas, simplemente de la energía que se liberaba sobre la Tierra. Del mismo modo, Oparin propuso que las altas temperaturas, junto con la radiación ultravioleta y las descargas eléctricas que ocurrían en la atmósfera debido a las tormentas, provocarían una reacción química de los compuestos inorgánicos que darían lugar a los compuestos orgánicos. Esto se lo conoce como la evolución química.